y como dije en la mañana lo conocemos desde la escuela dominical y que se llama Daniel. ¿Ya? Daniel. Hasta canciones hay con Daniel, ¿no? Alabanza, así que todo eso. ¿Ya? Vamos a ver entonces algo que Daniel se preparó para un gran desafío. ¿Ya? Daniel estaba preparado para un gran desafío. En la mañana dimos algunas características de este Daniel. ¿Ya? Vimos también por la escritura y por la lectura bíblica que el Señor nos permite en el libro de Daniel, en el capítulo 1, vimos que Daniel no venía de cualquier familia, sino que según lo que dice la escritura, ¿ya? ¿Cierto? Viene de un linaje real de príncipes, ¿ya? Versículo 3, 1:3. ¿Ya? Y dijo el rey, cierto, a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. ¿Ya? Así que Daniel no era cualquier persona. ¿Ya? No era alguien que era del común, no. ¿Ya? Pero el Señor sabía por qué necesitaba un hombre de esta categoría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Dónde lo llevó? Al palacio del rey. Así que yo me imagino que para la opulencia real que se tenía allí en aquel entonces, ¿cierto? Nabucodonosor, para Daniel y sus amigos no era tan tremendo, ¿no? Porque ellos habían vivido también una vida bastante, ¿cierto? Generosa, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es algo importante. Se dice también que la edad que tenía Daniel al ser llevado cautivo era más o menos una edad de adolescencia, 15 años, no era viejo. ¿Ya? Y en esa edad las cosas no están muy claras a veces en la cabeza. Pero Daniel parece que lo tenía muy claro. ¿Ya? Era un hombre fiel, un hombre leal a Dios, él sabía, ¿ya? Y entonces él tenía una percepción maravillosa. ¿Ya? Y quiero llevarle al gran desafío, mejor dicho, ¿cómo comienza el gran desafío de Daniel? ¿Ya? Note por favor el verso que en la mañana leímos, el verso 8. ¿Ya? ¿Lo tiene ya? 1:8. ¿Ya? Esta es la introducción para llevarnos al texto o a los textos que tenemos que hacer. Fíjese cómo Daniel está preparado o que se prepara frente y públicamente a un gran desafío. ¿Ya? Cómo él, ¿cierto? No se permite tener como algo que le pueda ayudar y equiparar a la igualdad de los demás. No. Él busca otra forma de prevalecer frente a su determinación de la devoción que tiene Daniel con Dios. Cuando tú eres un devoto de Dios, ayer fueron miles de personas, ¿y cómo le llaman a ellos? Devotos. ¿Ya? Cuando hay una devoción, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Y tú sabes que por la devoción que tú haces, no es lo que tú haces, sino que el que tú le das la devoción, es que tú reconoces quién hizo. Y Daniel tenía eso. Daniel reconoció a Dios como el autor de todas las cosas. Y entonces, teniendo esto en mente, ya Daniel, ¿cierto? Dice con claridad, y Daniel propuso, determinó, tuvo la actitud, ¿ya? ¿Cierto? Y la palabra clara en toda la oración ahí es no contaminarse. ¿Qué dijo? No contaminarse. ¿Dónde se lo propuso? En su espíritu, en su ser. Dijo, yo no me voy a contaminar. Vendré a un mundo, estaré en una sociedad, estaré entre medio de astrólogos, brujos, adivinos, estaré entre toda la calaña, ¿cierto? Pecaminosa, el rey es un pecador, toda esta gente es pecadora, pero yo propongo no contaminarme. Oh, ¿y cuántos dicen amén? Y recuerde usted que hasta los más santos han caído, pero este hombre determinó no contaminarse, porque él quería dar testimonio del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú quieres dar testimonio del Dios vivo, tienes que proponerte en tu vida a no contaminarte con el pecado. ¿Me dice amén? Esta es la preparación para el gran desafío. Porque cuando tú estás preparado de esta manera, en una vida santa, en una vida piadosa, en una vida en santidad, para ti entonces las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? La vida van a cambiar. Así entonces Daniel empieza a descubrir, ¿cierto? A través de esta decisión, ¿cierto? El poder de Dios a través de la santidad, de prepararse, de determinarse, no contaminarse. ¿Y cuál fue el ejemplo práctico, visible, ya, de no contaminarse? ¿Cierto? Según lo que leemos en el verso 8, ya, ¿cierto? En su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey.
con lo que el rey comía. No porque el rey lo come, o no porque el rey lo hace, no porque este hace eso, yo voy a hacer eso. ¿Le parece conocido hoy día, no? Que los niños, para ser aceptados en un grupo, ¿cierto? Si no le hacen este tipo de bullying, ya tienen que muchas veces hacer lo que los demás hacen. Y muchas veces el líder le pide que haga algo, que sea, aunque sea muy malo, pero se lo pide para que pueda ser, ¿cierto?, recibido en ese grupo. ¿Ya? Y no, el Hijo de Dios no busca caerle bien a la gente. Ay, ¿cuánto dicen amén? ¿Es cierto? No buscamos que la gente venga, oh, qué lindo. No. Santiago dice que si el mundo nos odia, estamos bien. Pero cuando el mundo nos ama, estamos mal, porque no hay diferencia. No estamos haciendo la diferencia. Por eso es un gran desafío. El desafío de vivir como hijo de Dios es un gran desafío. Ya, no nos vestimos de una ropa de determinados colores para parecernos y andar todos uniformados. No, el desafío aquí es del interno, del espíritu. Aquí es mucho más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Es algo que realmente debe ser así. Por ejemplo, en la mañana, ¿cierto? Una hermana que está viniendo muy poco acá, incluso novecita, ella me dijo, rece, ellas quieren que le rece. Yo me di cuenta inmediatamente que la que trajo a la otra tenía tan poca conocimiento de las cosas del Señor por el lenguaje. Pero ya ella había traído a otras que necesitaban del Señor. ¿Ya? Entonces yo le dije, pero con amabilidad, no así. No, pero ¿cómo me dice que yo no rezo? No. Dije, no, sí, vamos a orar. No le dije, no voy a rezar. No, le dije, vamos a orar, punto. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y lloramos. Y además la invité a ella que orara por nosotros. Con las niñas que estaban ahí. Entonces, habían entregado su vida, el hermano Daniel estuvo predicando y hizo un llamado y entregaron su vida a Cristo y estaban muy angustiados. Lloramos y la paz de Cristo llenó sus corazones y se fueron tranquilas y en paz a la casa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque están agobiadas. Es que la gente nos odia, eso me decía, la gente nos odia. ¿Ya? Todos hablan contra nosotros. ¿Y quién no lo hace? Como alguien dijo, no somos moneditas de oro, no todos nos aman y nos desean, ¿no? ¿Cierto? Pero así es. Pero ahí está. Entonces Daniel tenía esto claro. Él no quería ser sobre los demás. Nunca buscó ser superior a los demás. Él buscó ser el que le agradaba a Dios. Y eso es un objetivo tan grande, tan maravilloso. Yo ayer me acordaba de esos jóvenes, ¿cierto? Un joven que estaba todo con tatuajes, ya con su piercing y toda la cosa. Quebrantado delante del Señor. Y después agradeciendo, oye, no me agradezca, el que estoy agradecido soy yo de ver cómo Dios sigue obrando. Cómo la gracia de Dios todavía alcanza para aquellos que necesitan del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes qué, en la mañana el título era, cierto, que Dios anda buscando una persona. Tú eres la persona que Dios tiene en este mundo para que otros tengan a Cristo en su corazón. ¿Ya? Así también, entonces, somos la levadura en el reino. Y Daniel es la levadura en el reino de Nabucodonosor. Y frente a varios reyes que él estuvo después durante estos 70 años de cautiverio. ¿Me dice amén? Entonces, no y no. ¿Ya? ¿Cierto? Simplemente le dijo, al jefe le dijo, hey, danos legumbre y eso nos va. Pero no vas a tener una dieta nutritiva, no vas a tener la dieta correcta, ¿cierto? No. Y usted sabe que para el rey, para el eunuco era complicado. Porque si no hacía lo que el rey le decía, su vida iba a ser eliminada. Ya se iba de corte nomás. Pero fue y se proyectó. Bueno, el desafío fue así se empezó a preparar. Y quedó tan bien preparado, ya, ¿cierto? Tan bien preparado que después en el verso 15, sí, del 1:15 rápidamente, y al cabo de los 10 días, ¿cierto? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y no tenemos que decir que a la comida del rey le faltaba algo. Si el rey quiso que comieran de su propia comida, era porque él tenía la alimentación más correcta, más adecuada, la mejor. Y él quería gente a su alrededor que estuviera allí, porque él necesitaba gente, ¿cierto? Porque tenía un vasto territorio, mucho terreno, el cual tenía que entonces gobernar. Y él necesitaba que le dijesen las cosas cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Por eso él invitó a esta gente a compartir entonces y a vivir de esta manera. Pero así fue. Ahora,
Pregunto, y ustedes son muy sabios, ¿fueron las legumbres las que hicieron el milagro en Daniel y sus amigos? ¿Quién fue? El Dios del cielo. Cuando tú propones algo por Dios, no es lo que tú haces lo que te deja mejor, sino que es Dios haciendo eso. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios haciendo. Y en eso, gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor. Gracias, Jesús, ¿no? Eso es verdad. Es Dios en ti. Es Dios trabajando a través de ti, obrando en eso. Entonces se prepara, se deja de contaminar, ¿cierto? Viven una vida en santidad, ¿cierto? Y están allí. Ahora, pasado pues estos días, dice, ¿cierto? Al fin de los cuales, verso 18, ¿cierto? Dicho al rey que le trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, con estos 4, ¿ya? Y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, otro como Ananías, otro como Misael y otro como Azarías. No había ninguno parecido. Ninguno. ¿Ya? Porque Dios los preparó. ¿Ya? ¿Cierto? Dios los preparó. Nota el verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia. ¿Ya? ¿Cierto? Que el rey les consultó. ¿Ya? Los 3 amigos, ¿cierto? De Daniel eran expertos, tenían una sabiduría, tenían una capacidad, una inteligencia. Los tipos le preguntaban cualquier cosa y la sabía. No quiere decir que Daniel no la sabía, pero Daniel fue específicamente en una área, ¿no? De sueños y visiones que fue preparado de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no habían otro en el reinado de Nabucodonosor o en el reino que pudieran interpretar esas cosas. Y entonces Daniel fue el único. Ni sus amigos estaban preparados, sino que Daniel. Ya termino el versículo 20. ¿Ya? Entonces, hay inteligencia que consultar. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Ya? Inmediatamente nos resume ahí todos los años que estuvo Daniel en el cautiverio. Bueno, he aquí entonces la forma y la manera. Hermanos amados, cuando Dios hace algo contigo, ¿ya? Cuando Dios hace algo contigo, es porque te está preparando para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Es algo grande. Hermano, si nosotros hacemos una comparación de Babilonia con el tiempo de hoy día, aquellos que saben historia, que el pecado, la maldad, lo oscuro, ¿cierto? Hoy día hay brujos, allá también habían brujos. Hay gente que adivina, allá también habían adivinos. Aquí hay gente que lee las cartas, allá también, ¿me entiendes? Había mucha gente que la envidia, el orgullo, la vanidad del dinero. Recuerde que Nabucodonosor se volvió loco porque dijo, esto lo hice yo. Y Dios trajo, ¿cierto? Y los convirtió en una verdadera bestia para que él entendiese de esa manera que había uno que lo había puesto ahí y que era Dios. ¿Ya? Por tanto, entonces, no es nuestras capacidades, sino que es Dios haciendo la obra en nosotros. Dios nos da un gran desafío, el cual nosotros tenemos que tomar desde ya. Decir, sí, Señor, tomo el desafío. Lo que tú quieras que yo haga, lo haré. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú quieras que haga, yo lo haré. ¿Ya? Lo haré. Porque necesitamos esto. ¿Ya? Entonces el desafío es este. Y aquí está, verso 30, 2:30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Que, recuerde, la palabra revelación significa enseñanza. ¿Ya? Una palabra muy, muy de hoy, enseñanza. Me enseñaron, se me abrió, se me reveló, lo aprendí, capté. ¿Me entiendes? Eso es lo que le está diciendo Daniel. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que te necesita allá afuera. El gran desafío tuyo es que hay alguien que afuera te necesita. Hay alguien que Dios, ¿cierto?, le ha dado revelación. Mejor dicho, le ha enseñado. Aquí hay gente, aquí hay hombres y mujeres, jóvenes y señoritas preparados para hablar de Jesús el Señor. ¿Me dice amén o no me dice amén? Este es el gran desafío, el que tenemos que tomar, ¿cierto? Así como Daniel tomó en la esencia de su trabajo allí dentro del reinado de Nabucodonosor, así también nosotros. Sigo leyendo. Y en mí entonces me ha sido revelado este misterio. ¿Cuál misterio? El del sueño, ¿cierto? El que lo que había soñado Nabucodonosor, ¿cierto? No porque en mí haya más sabiduría. Oh Dios, esto habla de humildad. Hermano, la santidad sin humildad no congenia. No es una buena mezcla. Usted dice, vivo en santidad pero orgulloso, no es una buena mezcla. Porque el día de mañana va a caer ya por orgulloso. Me dice amén, pero el humilde siempre ve sus
incapacidad. Y siempre está dando la gloria a Dios, porque aunque Dios haga algo con uno, uno dice, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Me dice amén? Y entonces lo que está pasando aquí en este versículo, que Daniel está reconociendo quién hace las cosas. Y esto debe quedarle claro a Nabucodonosor. Y a Nabucodonosor le quedó claro, recuerden cuando él fue llevado, ¿cierto?, al fuego. Él fue desesperado y como decía en la mañana, ¿cierto?, creo que este rey amaba a Daniel. Porque ningún rey sale temprano, se preocupa, a lo mejor ni durmió en la noche, preocupado de muy de madrugada para ir a decirle, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Tu Dios te salvó? Interesante eso. Interesante que la gente crea en esto, una virgen, cualquier cosa, en cualquier Dios. Pero muchas veces te dice a ti, ¿y por qué tú no oras por mí? ¿O por qué tú no le pides a tu Dios que tú estás más cerca de Dios? ¿No te han dicho eso? Cuando la gente tiene lo otro. Oh, Dios. Eso es para que tú veas. ¿Ya? Pues hay gente que de repente cree cualquier cosa, porque está ávida, necesitada, deseosa de creer. Porque Dios nos hizo así, para que creamos. ¿Me dice amén? Entonces, viene a hacer esto, ¿no? Y quiere, ¿cierto? Este es un máximo desafío. Por eso, hermano, qué hermoso sería que cuando tú hablaras con una persona, Dios te empezara a hablar de esa persona. Porque esa persona va a quedar tan impactada de lo que tú le estás diciendo, que va a decir, ¿y quién te lo dijo? Dios me ha revelado. Dios me enseñó. Dios me dijo. No soy yo. Ni aunque tenga mucha sabiduría. No soy yo. Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso entonces hablará también de tu humildad y de estar bajo este gran desafío que tenemos. Ya, sabirían que todos los vivientes, ¿ya? Si no, dice, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, ¿cierto? Y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hermanos amados, cuando tú le hablas de Cristo, le hablas a la gente del Señor, de la salvación, tú te encuentras con graves problemas humanos, de todos, y de todo tipo, ¿ya? Hoy día las instituciones creíbles hoy día son increíbles, no se cree. Falta que los pobres bomberos entren en el plano y ahí ya está, ahí hay que ir a la escoba, porque ya ni los bomberos se van a salvar. ¿Me entienden? Pero las demás instituciones todas están por el suelo. Y todos viven bajo, ¿cierto?, esta cosa de los porcentajes, de cómo nos está yendo. ¿Ya? Entonces, se halla mucha distancia entre el decir y el hacer. Este es un grave problema de los políticos. Los políticos prometen, dicen, pero no hacen. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. No está en ellos. Pero mi Dios promete y cumple. Amén. Nuestro Dios promete y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está ávido Daniel de decirle la verdad al rey. Y rey, esto es por tu causa. Es para que tú entiendas lo que va a suceder. Cuando tú vas con alguien y le dices y le hablas del Señor, tú dices, yo no te estoy diciendo esto, recibe a Cristo para que seas evangélico o para que vayas a mi iglesia. Cosa que me gustaría que sucediese. Pero tú le dices, no, lo importante es por ti. Lo importante es por ti, por tus pensamientos, por tu vida, por tu gente, por lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos de aquí que solamente usted creyó en Cristo, pero hoy día el resto de su familia también ha creído? Levánteme la mano, por favor. ¿Hay algún testimonio? Mire, hermoso. ¿Ve? Usted llegó solito o solita, pero el resto de la familia hoy día son hijos del Señor. ¿Por qué? Porque es por ti que lo hace. Porque tú amas a los y tú quieres también tener lo mejor para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Daniel es un hombre con una claridad para decirle las cosas al rey. Ya, no simplemente interpretarle el sueño, las cosas que iban a suceder, ¿cierto? Y esta visión que tenía, sino que realmente decirle por qué tenían que suceder. ¿Ya? Entonces, el rey le dijo con claridad, ¿cierto? Lo que quedó perturbado. Y bueno, y según lo que entendemos y he visto por películas algunas veces, ¿cierto? Hemos visto que el rey cuando llama a todos y ninguno deja de no venir, todos vienen. ¿Ya? Y le presenta el sueño y no había ninguno de los que estaba allí que pudiera decirle, sino que luego llega Daniel y Daniel le dice que hubo alguien que le reveló, que le enseñó qué era lo que significaba lo que él había vivido.
Y entonces Daniel con claridad le dice, esto es por causa tuya. Esto es por ti. Esto es para que tú entiendas tus pensamientos. Para que lo que te está pasando, es mejor dicho, esta es la forma que Dios te está hablando. Ay, Dios. Esta es la forma como Dios quiere que tú entiendas las cosas. Hay gente que vive cada desastre de su vida y tú entendiendo con claridad lo que tienes de parte del Señor, dices, no, yo entiendo por qué te está pasando esto. Porque tú lo entiendes, porque tú sabes, a lo mejor tienes la experiencia, a lo mejor te sucedió y tú dices, yo sé por qué está sucediendo esto. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere llamarte la atención en esta área. A ti te está pasando esto, aunque tú no me lo digas, pero sé que está pasando. ¿Me entiendes? Porque tenemos la gracia del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No es porque yo sea grande. Entonces, lo que el Señor nos dijo, o la palabra nos dice, cuando estos hombres han entendido en sabiduría, inteligencia y en capacidad de sueños y visiones, entonces Daniel está diciendo no. Si aunque eso fue así, aunque yo tenga eso, no es eso lo que me hace más grande. Lo que hace grande es Dios. Porque sí, Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Y un hombre que tenga a Dios se hace grande. No porque busque la grandeza, sino porque busca agradarle a Dios. Porque busca agradarle a Dios. Entonces, Daniel estaba muy claro en esto. Muy claro en esto. Recuerda, hermano, que cuando hablamos del reino de los cielos, es gobierno. La iglesia debe gobernar en este tiempo. La iglesia. No digo una iglesia local, la iglesia. Todo creyente, todo hijo de Dios debe gobernar espiritualmente. Debe ser alguien que realmente tenga la capacidad de gobierno, de ponerse. No es porque uno tenga que ser cabeza va a gobernar. No, hermanos amados. No, ¿cierto? No. Porque en el tiempo porque aquí Daniel está gobernando. No, Daniel es un súbdito. Después de haber servido, ¿cierto?, en una área de consejería, subió, ascendió después de esta situación, de esta revelación que le da al rey, ¿cierto? Sube, crece, ¿cierto? Es mejor visto. Ya, lo ponen sobre otros. Sobre otros. Por eso los otros le tenían envidia. Y entonces armaron un edicto, ¿no? Crearon un edicto para que Daniel le entregara honra y gloria a la imagen de Nabucodonosor. ¿Cierto? Eso usted lo sabe por el relato bíblico, ¿no? ¿Cierto? Estamos mirando un punto específico, pero tenemos que tener en claro todo esto. Todo esto. Así que el desafío nuestro es tan grande como lo fue para Daniel. ¿Ya? No estaremos en la corte de un rey, pero sí estamos en medio de lugares en que tú trabajas, de puestos donde tú estás. Allí tú tienes que ser alguien que gobierne espiritualmente. Alguien que sume autoridad sobre los demás. No estás por casualidad donde estás. No tienes un trabajo de casualidad. Si Dios te ha tenido años ahí, es porque Dios sabe para qué estás allí. Que Dios preparó a estos hombres. Dios trajo a estos jóvenes a su edad temprana, pero te venían de familias que lo habían preparado. No eran alguien que ignoraba. No. ¿Usted cree que cuando la Escritura nos dice en Daniel dice que abría las ventanas y oraba 3 veces al día? ¿Usted cree que recién Daniel oraba 3 veces al día? No, era el hábito de Daniel. Cuando estaba aún en Jerusalén, era el hábito de Daniel, orar 3 veces al día. ¿Me entiendes? Los ayunos y todo, eso era parte de su vida, el parte de guardarse. No, hermano, la Escritura no nos dice eso, pero era la parte de la vida de él. Y en eso entonces nosotros también tenemos que hemos sido preparados. Aquí hay gente preparada para hablarle a otros. ¿Cuántos dicen amén? Para dar testimonio, para ¿cierto?, decirle a la gente qué es lo que Dios puede hacer con ellos. ¿Ya? Será lindo terminar este año con mucha gente que tú le hables, que tú le digas. Para que no se coman unas pocas lentejas. No agarre una maleta para viajar. Pantaletas amarillas, ¿no? Como para que le vaya bien. Y no sé qué otro. Y ahora como tenemos gente de otros países, no sé qué harán allá en Ecuador, por ejemplo. Tendría que preguntarte a ti qué es lo que hace la gente sin Cristo. ¿Ya? ¿Qué hacen? Porque todo este tipo de creencias, y hermano, y la gente lo hace, si eso es lo más cómico. La gente lo realiza, si no es cosa que de a uno, no. Muchas veces nosotros visitamos a algunas amigas con mi esposa y ahí estaban las lentejas, ¿te recuerdas que estaba la lenteja y otras cosas más que tenía? La maleta puesta ahí, uva, no sé qué otra cosa más. Entonces creen que a la gente le va a ir bien. No, hermano, a mí y a ti nos va a ir bien el próximo año. Y no porque tengamos la varita mágica, no.
Si Dios está con nosotros, nunca nos va a ir mal, siempre nos va a ir bien. Y podemos decir hoy día con seguridad, faltando 22 días para que acabe el año, que el próximo año, si el Señor no ha venido en este año, el otro año, el Señor me guiará a buenas cosas y seré un vencedor, porque para eso me llamó el Señor. Ay, ¿cuántos dicen amén? Sí que eso es, hermano. Entonces, en ese sentido, nuestra capacidad es otra, ¿ya? ¿Cierto? Es otra. Y lo más hermoso, note por favor, cómo Daniel ejercita el gobierno. ¿Cómo lo ejercita? Revelando lo que Dios dice. Explicándole a un rey lo que Dios está diciendo. ¿Ya? Eso se llama servicio. ¿Cómo está gobernando? A través del servicio. Cuando una persona asciende por servicio a un puesto, si sigue sirviendo, eso lo mantendrá en su puesto. Y si va más arriba, el servicio que llegó allí, lo llevó allí, lo va a mantener si sigue sirviendo. Hoy cuando dicen amén. Por eso en el reino, ¿cuál es el mayor? El que sirve. ¿Lo entiende? El que sirve. El que sirve es el mayor. ¿Ya? No es aquel que simplemente hace cosas, o es jefe, o es nombrado, no. Pero si tú llegas a una jefatura, es porque sirves. Porque tú sirves. Y sirviendo, hermano, mantendremos eso firmemente. Eso es lo que hizo Daniel. Daniel estuvo sirviendo, le estuvo diciendo, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces le declara, verso 31, tú, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Nunca Dios te dice algo bueno de que realmente tú quieras hacer como creyendo que es lo mejor. Si es malo, te dirá que es malo. ¿Ya? Te dirá que es malo. Y así fue, ¿ya? ¿Cierto? Y puso entonces esta imagen. Y usted sabe que esa imagen ¿cierto? Es un ciclo de imperios que venían. ¿Y quién era Nabucodonosor en ese momento? En esa imagen. Porque el Señor habla de la forma más clara para ellos. ¿Qué era más claro para Nabucodonosor? Era justamente conocer una imagen. Porque había muchas estatuas, había muchos de este tipo. Cosa que después a él mismo le hicieron una. Así que para él no era extraño, era fácil. Como Jesucristo en el tiempo, cuando le habló de la viña, cuando le habló del trigo, cuando habló de los peces o de los pescados. La gente conocía ese lenguaje, sabía que lo que eran los pescados, sabían que lo que era la viña, sabían que lo que eran las ovejas, sabía. Porque Dios no anda buscando cosas que tú no comprendas, Dios anda buscando de lo que tú ya sabes, hacerte entender las cosas divinas y maravillosas de Él. Entonces así fue, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces esta gran imagen que se levanta, ¿ya? Y esa es otra cosa tan espectacular de Daniel. Cómo nos explica, cómo nos hace ver cosas en el futuro, en el pasado, pero también en el futuro. ¿Ya? Recordaban esta mañana en que muchas veces en los institutos bíblicos uno estudia Daniel y estudia Apocalipsis. Y mire a los dos escritores, ¿dónde estaban? Uno en el cautiverio y el otro desterrado, en una isla solo. Las grandes revelaciones de Dios no las hace en medio de la fiesta. A veces las hace en medio del sufrimiento, en medio de la imposibilidad, ¿cierto? Pero allí está Dios. Porque si Él lo hace, así se hará mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor por eso. Gracias. Ya. Así que, hermanos amados, entonces nuestro punto fuerte es aquí, es que yo tengo un gran desafío, pero a través del servicio. A través del servicio. Cuando usted predica afuera, cuando usted le habla a otro, eso es predicarle a otro. Cuando usted le está hablando a otro, sea de una forma muy coloquial, ¿cierto? A lo mejor a través de una once, en juntarse en la calle, por cosas, a lo mejor a veces que pasaron por casualidad, todas esas casualidades divinas que a veces son, usted está sirviendo, usted está haciendo algo allí, está haciendo algo hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Está en ese sentido, ¿cierto? De lo que Dios determinó que hacer, porque usted está preparado. Usted está preparada. Cuando dicen amén, es tiempo ya de hacer lo que tenemos que hacer. De vivir lo que tenemos que vivir. ¿Ya? Mire este Daniel, ¿cierto? Qué manera de servir. Nunca buscó un privilegio. Todo lo contrario, cuando lo tuvo, lo rechazó. Lo rechazó, dijo, no, déjenme así. ¿Ya? O déjenos así. Y así quedaron. ¿Y cómo logró el Señor, cierto, con su poder y su gracia? ¿Cómo hizo algo tan extraordinario, tan bello, tan fuerte,
de manera muy expresiva, ¿ya? ¿Cierto? Muy expresiva. Y entonces el Señor hace que Daniel pueda entonces entender todo esto, ¿ya? Y verlos y determinar cómo Dios hace con ellos, ¿ya? Entonces, para ir concluyendo lo que estamos, este pensamiento de parte del Señor, ¿ya? Si usted vive una vida en santidad como Daniel, es para prepararse para este gran desafío. Mucha gente, mucho creyente, mucho hijo de Dios ha enmudecido. Y el gran desafío ha tenido que postergarlo o dejarlo de lado, o mejor ignorarlo. Porque por causa de no vivir vida santa, de no vivir vidas consecuentes, que sería la palabra hoy día más recurrente, no, ser consecuente con lo que decimos ser. ¿Me entienden? Ser hombres y mujeres que viven una vida que agrada a Dios, no que se agrada a sí mismo. No que se agrada a sí mismo. ¿Ya? Como bien yo decía en la mañana, ¿cierto? Si Dios te dio lo que te dio, por algo te lo dio, pero es para algo que Dios te quiere así. A lo mejor tú llegas a esferas que ninguno podrá llegar, pero estás allí tú. Y tú eres tan importante como el que está en otro lugar, en una esfera a lo mejor inferior o de otra manera. Porque el gran desafío es para todos iguales, para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos vamos de esa manera a generar, a introducir en el efecto de esta sociedad. Hermanos amados, este país necesita un cambio. Un cambio. Usted sabe que hubo un eslogan muy conocido, de algunos de repente se recuerdan, ¿no? La alegría ya viene. ¿Se recuerdan o no? Ya. De verdad de alegría no hay nada. ¿Me entiende? Mientras más el hombre se da cuenta de los desafíos propios, más se da cuenta de sus derechos, más pelea. Más peleamos, más discutimos. No, esto es mío. No, que sí. ¿Por qué? Porque tenemos derecho. No somos derechos, pero tenemos derecho. Eso parece ser ¿cierto? No, de ninguna. ¿Qué? Sí, digámoslo con verdad. ¿Cuándo dicen amén? Porque hay hermanos, ay Dios mío, son hermanos nomás. ¿Ya? Sí. Hermanos que no quieren trabajar. ¿Sabe? Hay hermanos que quisieran trabajar en un equipo donde fueran puros evangélicos. No, si hay que trabajar, hay que trabajar. Yo no veo, ¿cierto?, a Daniel ocupado las 24 horas solamente en las cosas de Dios. Él fue ocupado en el momento que tuvo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Pero él no dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer. Si tú tienes un hábito de orar, tú tienes que orar. Aunque estés en el trabajo, por ahí te arrancas un ratito, unos 5 minutos. ¿Me entiendes? Dios verá tu corazón como está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que hacerlo. Y eso a lo mejor no te va a implicar ningún problema, ninguna dificultad. Y entonces hay creyentes que no. Creyentes que quieren todo de Dios, pero no hacen nada para Dios. Y eso es algo horrible. Eso es como querer estar siempre con alguien por el interés. ¿Ya? Porque la palabra que parece que más nos gusta es bendícenos, 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 bendícenos. Parece que es la única palabra que veo en la Biblia. No es así. La Escritura dice trabaja, 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 trabaja. Eso es lo que dice la Escritura. Pero como a nosotros no nos gusta eso, nos dicen, no, a nosotros nos gusta la otra parte, que nos bendiga. Pero hay que hacer para recibir. Hay que dar para recibir. Hay que sembrar para recibir. ¿Cuántos dicen amén? Porque estos son los principios de Dios. Los principios de Dios. Que estamos infiltrados en un mundo, en una sociedad corrupta, oscura, gris. Y Dios quiere hacer brillar a su iglesia en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde ese ejemplo que di el jueves, ¿no? Y que me gustó mucho, el ejemplo de la joya. Usted va a comprar una joya, un anillo, cualquier sea. ¿Qué le ponen? Un pedazo de terciopelo negro o oscuro. ¿Para qué? Para que la joya resalte. ¡Ay, Dios! La joya de Dios es la iglesia. Para que nosotros resaltemos en medio de toda esta oscuridad. De todo lo que quiere. ¿Me entiende? De todo. ¿Cierto? La devoción ayer usted la vio ahí. Pero ¿qué cambio de vida tienen ellos? Ninguno. Lamentablemente. ¿Ya? Pero usted, que a lo mejor un día creyó en eso, hoy día cree en Dios, pero haga lo que cree. Viva lo que cree. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Crea y ore por otro. Un hermano en la mañana me decía, pastor, es que ¿sabe que me está ocurriendo algo? ¿Qué te está ocurriendo? Es que hay matrimonios que se me están acercando y ya varios. Y yo le dije, bueno, ¿y qué? ¿Y qué has hecho tú? No sé, pastor, discúlpeme, pero he orado por ellos. Bueno, ¿y eso es lo que tienes que hacer? Orar por ellos. Ya. Es que está mal, pastor, es que entonces
Él, con un matrimonio también, porque pasó por el seminario y ahí se arregló toda la situación de él también. Aleluya. Si cuando tú estuviste cojeando y ahora andáis derechito, ¿sabes lo que es cojear? ¿Me entiendes? Entonces tú no tienes el juicio, sino que tienes la misericordia. Porque esa misericordia te alcanzó a ti. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Hay que hacerlo, hermano. La gente anda necesitada. Pero espérese un poquito, voy a llamar al pastor. No, hermano. Si uno es uno, o somos 4, no hay más que eso, 6, ya, listo. Y los demás. No, todos estamos determinados a hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Claro, por eso estos 4 amigos no tenían ningún problema. Lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Y ellos estaban seguros en eso. ¿Ven? Suben los chicos de la música, por favor. ¿Ya? Entonces, termino diciendo, y vuelvo a esto, ¿no? ¿Cierto? Si usted sirve, hermano, ¿cierto? Y en ese servicio Dios te usa, sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Y no me estoy refiriendo al servicio de algún acto específico dentro de lo que llamamos congregación. No, estoy diciendo de esta área. E incluso en tu trabajo. En tu trabajo. ¿Ya? En tu trabajo. ¿Ya? ¿Cierto? Que no ocurra porque muchas veces hay gente que uno ve que viene todos los cultos, es fiel, ¿cierto? Alaba al Señor, uno invita, allá están los hermanos. Y uno viene y lo invita a trabajar en una área específica de la iglesia y después tenemos al hermano que solamente viene cuando le toca el turno. O a la persona le toca el turno. Y después... Entonces a uno le da miedo llamar a la gente. No, mejor que sigan así nomás. Entonces un día hacer algo porque, está bien. Uy, Dios. ¿Cierto? Yo no quiero que llegue el día que mi esposa me diga, vos tenés que ir a la iglesia. ¿Y para qué? Pues si tú eres el pastor. De veras. Se me había olvidado. No vengo porque soy el pastor, vengo porque amo a Dios. Necesito de Él. Y necesito abrir mi corazón con ustedes, hablarle del Señor, para que ustedes también crezcan y sean bendecidos en la causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, este es el gran desafío, hablarle a otro. Hablarle a otro. No importa todas las excusas que usted salga, Dios siempre tiene una forma de convencerlo a usted. ¿Cierto? Usted sabe lo que decía Moisés, ¿ya? Tú sabes, Señor, lo que me cuesta hablar. Está bien. No te preocupes. Pero ve a lo que te dije que fueras. Entonces muchas veces nosotros tenemos excusas. No. Yo creo que si usted encuentra alguna queja en el libro de Daniel, hágamela saber, por favor. Porque yo le he leído varias veces, pero todavía no encuentro ninguna queja. Si hay una queja que Daniel diga, me quejo de Dios, me quejo porque Dios hace... No veo a Daniel quejándose. ¿Ya? ¿Cierto? Él tenía un pesar por su pueblo, usted sabe. Capítulo 9 o 10 creo donde dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Se introduce en un pueblo, en un mundo que él no lo había realizado. Él había vivido en santidad. Él había vivido agradando a Dios. Pero él dijo, somos pecadores. Hemos hecho lo malo. Y así oraba Daniel. Qué hermoso tener gente que diga, no. Yo no soy mejor que el hermano porque el hermano tiene todos estos problemas. Voy a orar por el hermano para que Dios lo bendiga. Si lo hizo conmigo, con ellos también lo puede hacer. No soy el mejor, ni seré el mejor. Pero Dios con ellos sí puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo glorioso de esto. Eso es lo extraordinario que podemos hacer. Lo que podemos vivir. Así que mi hermano, sirvamos al Señor. Sirvamos a otro y usemos entonces eso. ¿Ya? Tú tienes una posición que es única. No todos tienen el mismo trabajo que tú tienes. Y los que tienen tu trabajo no todos son hijos de Dios. Y estás en un lugar a lo mejor donde no hay gente que tenga a Cristo en el corazón. Ese es tu desafío. Allí está toda esa gente a la cual tú tienes que hablarle. ¿Ya? No está en ti de convencerlo. Hay uno que tiene ese trabajo. Se llama Espíritu Santo. Él dice que convence de pecado, de maldad y de juicio a la gente. Lo que tú tienes que hacer es llevarlo. Es trasladarlo, que esté en ti. Y Él vive cuando hay santidad. Él vive en esa área. ¿Cuánto dice el amén? Así que mi hermano amado, quiero que salgas explosivo en esta hora. Ya, aunque parece que es calmo lo que estoy diciendo. No, vas a salir con todo. Ya, vas a salir como un león enfurecido a saquear el infierno
a quitarle las almas al diablo y a decir, Señor, del que se me atraviese en mi trabajo, le voy a hablar de ti y cuán grandes cosas haces tú conmigo y lo puedes hacer con ellos también, porque te agradaré y alabaré tu nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos están dispuestos a decir, sí, Señor, yo quiero ser, yo tomo ese desafío? ¿Cuántos toman el desafío en esta hora? Pónganse de pie, por favor. Dale un gran aplauso al Señor. Yo tomo este desafío. Este desafío es mío. Lo he vivido en santidad y me voy a desafiar a creerle a Dios que Dios me va a usar. Que Dios me va a usar para su gloria. Para su gloria. Aleluya. No sé cuántas congregaciones van a salir en este tiempo. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Y no me venga a decir, yo no soy ni astrólogo ni nada. Ni brujo ni tampoco. Pero sé que Dios me habla. Y el próximo año vamos a abrir nuestra primera congregación. Fuera de esto. No sé dónde, no me pregunte nada, porque simplemente la fe me dice, dilo. Lo voy a decir. Y lo voy a ver. Lo voy a ver. ¿Ya? Cuando usted le esté hablando a otro, oye, si el pastor va a decir, ¿y dónde? Ora, porque ni él todavía sabe dónde es. Pero que es lo que él dice, que es lo que el Señor le dijo. Si el Señor se lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que voy a necesitar pastores, voy a necesitar músicos, predicadores, diáconos. No sé cuántos están diciendo, Señor, tengo que ganar almas para ti. Porque eso tiene que ser una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Si este es el desafío. Si yo lo tomo y si yo lo creo, lo veré. Tengo 365 días el próximo año para esperar de que Dios lo pueda hacer. Y aunque pase los meses y no vea nada, no me voy a desesperar. Porque conozco a Dios, que en un segundo puede cambiar un mundo entero. Para Él no es problema el tiempo. El problema somos nosotros, que a veces no le creemos a Dios y no esperamos hasta que tengamos que esperar. ¿Le ha pasado a usted? Y se ha dicho, ¿por qué no esperé un poquito más? Que la embarré. ¿Le ha pasado? Bueno, eso es lo que Dios nos quiere enseñar, a esperar. Dale un buen aplauso al Señor. Y anímate, iglesia, porque así va a ser. El próximo año algo ha de suceder contigo también. Si nunca has ganado a alguien vendrá por causa tuya. Alguien vendrá porque tú le has hablado de Jesús. ¿Sí? ¡Vamos! Todo es posible. Así es, vamos. Si la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Así es Dios. Cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo.
imposible si las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor, creo en ti, Dios mío. Tú lo harás, Jesús. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, creo en ti, creo en ti. 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 Cristo, por ti todo lo puedo. Sí, Señor, todo es posible si las fuerzas tú me das. Nada es imposible. Por ti Sí, los Jesús. ojos se abren, Cadenas se rompen y yo viviré. por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti. Cristo, Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Cristo, Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Ah, bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Así que vamos desafiados, ¿cierto? Si ya estamos viviendo en santidad, estamos siendo preparados para hablar de Jesús nuestro Señor. Y hay otros que necesitan. Yo percibo en esta hora que hay algunos aquí que tienen familiares muy cercanos y que están muy atados a una vida que el diablo maneja y que tiene todo concepto del diablo. ¿Ya? Y que ellos creen que lo están haciendo muy bien y te rechazan cuando tú le hablas del Señor. ¿Hay alguien aquí en eso? Levántame su mano. ¿Hay alguien más? Familiares que estén en esa dirección. Vamos a orar por ellos. Vamos a desatar. Vamos a sacarlo del infierno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor lo va a hacer en esta hora. Estos últimos minutos antes de irnos a casa, vamos a desatar a esos familiares, esa gente, tu hijo, tu hija. A lo mejor a veces son casados con otras personas que no son cristianas. Y que tú le has dicho a lo mejor, ¿para qué te casaste? Yo te lo advertí antes. Y más de alguna ocasión he tenido que recordarle lo que tú le dijiste. Pero sabes, Dios puede cambiar, Dios puede hacer ese matrimonio algo diferente, distinto. Padre, en el nombre de Jesús, créele al Señor en esta hora. Créele a Dios. Créele a Dios. A lo mejor hoy día estás viviendo bajo un mismo techo algunos que no quieren nada con Dios. Y a lo mejor te hacen la vida un poco difícil a ti porque tú le crees a Dios. Vamos a atar todo espíritu contra ti. Vamos a hacer igual como Daniel. Como Daniel. Por causa de Daniel, los otros se salvaron. Porque había un edicto de muerte si alguien no le contaba. Y el que le contaba se iba a salvar, pero los demás no. Pero créele ahora. Créele al Señor y otros serán salvos por causa tuya. Cree que el Señor desató esa familiaridad, esos familiares tuyos en el nombre de Jesús. Si hay algún amigo tuyo que está orando también en el nombre de Jesús, desatamos toda actividad del diablo en el nombre de Jesús. Desatamos la gracia de Cristo sobre sus vidas. Para que el Señor sea una realidad y cuando tú le hables, salga el poder del Espíritu Santo a través de tus labios. Salga palabras que no puedan negar. Saeta de Dios sobre el corazón de ellos a través de la palabra que tú tengas, de lo que Dios te hable para ellos. Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos en esta hora y es hecho, Señor, es hecho, Jesús. Señor, es hecho en el nombre de Jesús. Lo que decimos se hace, lo que decimos se hace, lo creemos. Señor, mis familiares son libres ahora. Dilo tú, mis familiares son libres ahora. ¿Por quién estés orando? Si quieres nombrarlo, lo nombra. Son libres ahora, en el nombre de Jesús.
Ellos no van a saber lo que le está sucediendo, pero algo le ha de suceder en este día. Y este día va a marcar un antes y un después en su vida. Y cuando yo vuelva a hablar con ellos, ellos me van a recibir lo que yo les digo. Oh Padre, así es. Voy a servirte en esta área. Y voy a hablar las grandes maravillas tuyas, Señor. Suelta, diablo. Suéltalos porque son de Dios. Son criaturas del Eterno. Aleluya. Cristo murió por ellos también. Su sangre les libera ahora de todo pecado y de toda maldad. Padre, y aquí hay parte de ese ejército tuyo. Parte, envíalos, Señor, a abrir sus labios, a proclamar tu nombre, a decirle a la gente cuán grandes cosas tú puedes hacer con ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, donde estén, el trabajo que estén, el lugar, la ubicación, el puesto que tengan, Dios mío, Señor, sean hombres y mujeres que hablen de ti. No están por casualidad en ese lugar. Son infiltrados del reino en un mundo de tiniebla y de oscuridad. Padre, bendigo a tu iglesia. De regreso a casa. Vayan con esta tremenda y hermosa bendición. La tuya, Señor. Llenos del Espíritu Santo. Con poder en sus bocas, Señor, en sus labios. Para hablar las maravillas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Y que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Y esa gracia del Señor sea sobre ti. Bendice a tu hermano, a tu hermana. Dios te bendiga. Aleluya. Todavía hay claridad afuera. Oye, terminamos a muy buena hora, ¿no? 3 minutos para las 9. Despídete de tu hermano o de tu hermana nomás. Eso es. Y créele al Señor lo que hemos orado, ¿no?